El Financiero presente en las redes sociales. Interactúa con nosotros en facebook.com/elfinancieromx. Además, síguenos en Twitter, @elfinanciero_mx, @elfinancierofin y @financierotv. En el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. Comparte con nosotros tu opinión porque El Financiero está presente en las redes sociales. El Financiero en Internet, los últimos acontecimientos del mundo de las finanzas, además, las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto. Una nueva generación de periodistas trabajando para ti te prepara investigaciones, reportajes especiales y la historia del día. Videos, fotogalerías, infografías y podcasts. Visítanos en elfinanciero.com.mx porque nuestra información es poder. El Financiero es más que video, es televisión. A partir de septiembre, nueva programación en vivo. Arena Financiera, donde especialistas analizarán las finanzas mundiales. Pregúntale tú, un chat en vivo en donde podrás interactuar con empresarios y líderes de opinión. Además de cierre de mercados, tiempo deportivo y resúmenes de noticia. Acompáñanos a partir de septiembre porque El Financiero es más que video, es televisión. Hola amigos del Financiero, mi nombre es Roberto Arteaga y es un gusto dar la bienvenida a una nueva emisión de Pregúntale tú. Sin duda, el tema de los hidrocarburos ha cobrado fuerza en los últimos tiempos dentro de la población mexicana. El día de hoy, nuestro invitado nos hablará acerca de él. ¿Qué les parece? Vamos a ver una cápsula y en un momento regresamos a platicar al estudio. Adelante. A finales del mes de agosto, el presidente de la República, Felipe Calderón, anunció el descubrimiento de un yacimiento de petróleo a 180 kilómetros del estado de Tamaulipas, en el Golfo de México. Se presume que tiene la capacidad de generar el equivalente a la tercera parte de la producción actual del país, es decir, entre 250 y 400 millones de barriles de crudo, con lo que se podría fortalecer las reservas mexicanas de hidrocarburos. El costo de la extracción por barril oscilará entre los 25 y 30 dólares, superior al costo actual en Cantarell, que es de 6 dólares. Juan Carlos Cepeda Molina, titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, economista y con amplia experiencia en el sector, nos ayudará a plantear un panorama acerca de esta situación y los retos que enfrenta nuestro país. Si tienes alguna cuestionante para nuestro invitado del día, acércate y pregúntale tú. Hola amigos del Financiero, estamos de vuelta en el estudio y es un placer dar la bienvenida a Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Roberto, gracias por la invitación, es un honor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues un órgano muy importante el que tú presides. Se ha hablado por parte de analistas que es un contrapeso de Pemex y pues sin duda queremos conocer más acerca de la comisión. Platícanos, ¿qué es la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Mira, la Comisión Nacional de Hidrocarburos es realmente una novedad en México porque es un regulador de Pemex, un regulador que existe desde 2008 por iniciativa del Congreso y del Ejecutivo. Se creó esta comisión en 2008 que tiene como finalidad regular a Pemex, pero en las actividades de exploración y producción. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia y por qué existen este tipo de reguladores en el mundo? Porque el patrimonio que tienen los mexicanos en el subsuelo pertenece a la nación y tiene que ser administrado con una visión de Estado, con una visión de muy largo plazo. Hoy día todos queremos que Pemex sea una empresa, que se comporte más como empresa. Para que Pemex se comporte más como empresa, el gobierno tiene que fortalecer su rol de regulador, de administrador de un patrimonio. Nos corresponde a nosotros regular esa actividad de exploración y de producción para asegurarnos que ese petróleo, ese gas, esos yacimientos de hidrocarburo se exploten de la mejor forma en beneficio de los mexicanos. Cada vez cobra mayor relevancia este tema, como platicábamos al inicio, y sobre todo porque se hacen nuevos descubrimientos de yacimientos. Entonces, en este caso juegan ustedes un papel determinante, totalmente en este tipo de estudios y en la exploración que realiza Pemex, para que ustedes le digan qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que hace mal. Así es. En nuestra función de reguladores, y es la práctica internacional, los reguladores tienen dos funciones básicamente. Una, que esos yacimientos se exploten con una visión de largo plazo, que se aproveche al máximo esos yacimientos.
Entonces hay una visión de mejor explotación, pero también hay una responsabilidad como reguladores que tiene que ver con la seguridad industrial. Estamos aquí para regular y vigilar que la práctica de Pemex no genere, evitar, disminuir los riesgos asociados a un posible accidente, a un posible derrame como el que se vivió hace algunos años en el 2010 en la jurisdicción norteamericana del Golfo de México. Entonces tenemos un rol de asegurar que se observan las mejores prácticas, un principio de seguridad industrial y por otro lado un principio de eficiencia en la explotación. Las dos grandes responsabilidades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Juan Carlos, aprovechamos esta oportunidad para lanzarle una invitación al público del Financiero para que se ponga en contacto y externe sus dudas a través de las redes sociales, a través de Facebook y Twitter. Y pues, Juan Carlos, tenemos una pregunta que nos hace el público. ¿Qué te parece si vamos a verla en una cápsula en video? Encantado. Adelante. ¿Se haría México este descubrimiento a largo plazo? Juan Carlos, nos hablan acerca de este descubrimiento que acaba de anunciar el gobierno federal y nos pregunta este amigo del Financiero, ¿cómo beneficiaría a México este descubrimiento a largo plazo? ¿Cuál es el beneficio que obtiene? Me gusta la pregunta precisamente en el énfasis que hace quien nos lanza la pregunta de la visión de largo plazo. La industria en general, el sector energético en particular, la actividad de exploración y producción de hidrocarburos, es una industria de muchos años. De que tú empiezas a explorar un yacimiento, a que lo puedes poner en producción, pueden pasar más de 10 años. Es una industria que requiere visión de largo plazo. En el caso particular que refiere la pregunta, en relación al reciente descubrimiento de Pemex con el pozo Trión, es un descubrimiento importante. Es un descubrimiento importante sobre todo por la perspectiva y la posibilidad que nos alumbra de lo que puede venir adelante. ¿A qué me refiero? El pozo se descubre en una zona del Golfo de México en aguas profundas que se conoce como el Cinturón Plegado Perdido. Es el nombre geológico que tiene esa formación, pero ubiquen lo que está casi en la frontera, en la división imaginaria del Golfo de México, casi con la frontera con Estados Unidos. Lo importante es que esto eleva la perspectiva, la probabilidad que percibimos de que ahí se puedan encontrar otros yacimientos. Este yacimiento es importante porque lanza la señal de que ahí en esa zona hay un sistema petrolero y de que seguramente Pemex tendrá otros descubrimientos. Desarrollar este en particular, Trión, requiere todavía de que atraviese una fase de delimitación. ¿Qué significa eso? Que se acabe de dimensionar lo que se descubrió. 2, que se hagan todas las inversiones y la tecnología de desarrollo. Eso toma mucho tiempo. Es sorprendente, pero de ahora a que podamos empezar a producir de este yacimiento, de este descubrimiento, conforme a las prácticas internacionales son 10 años. Entonces, la importancia de las aguas profundas es porque es el futuro, es el petróleo que México va a tener a partir de 10, 15, 20 años. No es el petróleo de mañana, ni del próximo año, ni de los próximos 3, 4, 5 años. Este petróleo de Trión es el petróleo de los próximos 10, 15, 20 años, con todo el desarrollo que se puede hacer en aguas profundas. En donde vamos a requerir muchos triones. O sea, este es uno. Pero para que esto tome una masa crítica y tenga una perspectiva de una producción importante en aguas profundas para México, requerimos descubrir muchos de estos. O sea, este es el primero. Y lo importante es la señal que lances al futuro. Pero necesitamos decenas. Se habla mucho acerca del ejemplo de Cantarell. Durante muchos años fue esta fuente petrolera que en mucho tiempo pues dio yacimiento a este yacimiento de México, pues grandes cantidades de barriles de petróleo. En este caso hablan mucho y comparan esta situación de este yacimiento descubierto al de Cantarell. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, no, son cosas distintas. Cantarell es un yacimiento supergigante. Sí. Del tamaño de Cantarell hay 3 o 4 en el mundo y en la historia se contarán con los dedos los yacimientos del tamaño de Cantarell. El caso de Trión es un descubrimiento que su importancia está no por el tamaño de lo que se descubrió, ahorita lo podemos dimensionar, sino porque nos da información de que seguramente vamos a descubrir otras cosas. Lo que se anunció es un descubrimiento que medido en reservas 3P, hay distintas clasificaciones de reservas, pero utilicemos esta clasificación de reservas 3P. Se dijo que es un descubrimiento de alrededor de 400 millones de barriles. 400 millones de barriles son
es poco menos del 1% de las reservas del país, de las reservas 3P del país. Entonces, la relevancia no es tanto por el tamaño en sí, nada tiene que ver con Cantarell. Lo importante, que es importante el descubrimiento, es muy importante el descubrimiento, es por la información que genera y por la expectativa de lo que se pueda descubrir hacia adelante. Del lado norteamericano ya se producen poco más de 1 millón de barriles diarios en aguas profundas. Pero eso ha requerido una actividad y muchos descubrimientos. Como Trión requerimos muchos. O sea, no nos es suficiente con lo que ahorita se descubrió. Queremos pensar que este es el principio de otros descubrimientos. Su importancia es por lo que viene adelante, no por el hecho ya de lo que ahorita se descubrió, sino por lo que pueda venir hacia adelante. En tamaño y proporción no tiene nada que ver Trión con Cantarell. Cantarell es una cosa que ocurre pocas veces en la naturaleza. Ok. ¿Qué te parece si vamos a ver otra pregunta del público? En este momento vamos a ver a Dora Álvarez. Que hay este nuevo hallazgo petrolero, ¿cuál es la posibilidad de México para realmente explotarlo efectivamente y que nos beneficie a todos, o sea, que beneficie al país y no como a otro país? Pues Juan Carlos Dora pone énfasis en la pregunta de este hallazgo petrolero y cuál es la posibilidad de que México lo explote efectivamente y que beneficie al país y no al vecino país del norte. No, bueno, no tiene nada, Okay. no debe de... esa especulación no hay espacio, yo creo, a esa especulación. Sin duda es un yacimiento de México, en territorio mexicano. No hay elementos que hagan pensar que es transfronterizo, no hay elementos que hagan pensar que existe un efecto popote en este caso. Es un yacimiento de México, de los mexicanos. Hay un reto sin duda que tenemos por delante para poderlo hacer realidad como un proyecto de explotación. Mencionaba hace un momento, Roberto, estos proyectos requieren 10 años de desarrollo y de infraestructura para ponerlos en producción. Se trata de generar una infraestructura de producción, ¿no? Imagínate, generar instalaciones de producción a 3,000 metros de tirante de agua. Son diseños a la medida, son diseños que toman 10 años, en donde Pemex seguramente va a requerir del apoyo de empresas externas para poder desarrollarlo. Eso es normal, así lo opera todo el mundo. Pero sin duda esto es un patrimonio nacional, no es transfronterizo, no se presume que sea transfronterizo. Tomará tiempo, sí, pero eso es normal. Y sin duda estamos construyendo el patrimonio del futuro de los mexicanos. Dejamos de lado esta teoría que muchos tienen del efecto popote. Sin duda. No hay evidencia de que esto sea transfronterizo. No hay evidencia, sin duda, de que aquí pueda haber algún efecto popote. El yacimiento está ahí, es de los mexicanos y será explotado exitosamente por Pemex. Hablabas mucho también de este desarrollo de Pemex y que tiene que invitar también a otras empresas a participar dentro de la explotación. En este caso, ¿el marco legal que tiene la paraestatal permite que se logre hacer esto sin ningún problema o tiene que hacerse alguna adecuación? En mi opinión, Roberto, necesitamos una adecuación. Okay. Tenemos un marco legal que ha avanzado. En ese mismo año de 2008, cuando se crea la Comisión Nacional de Hidrocarburos, también se flexibiliza el mecanismo legal mediante el cual Pemex puede contratar el apoyo de terceros. Y ha funcionado bien, ha habido un par de rondas. Pemex le llama contratos integrales. Al principio, durante los días de la reforma, se les llamaba contratos de desempeño o contratos incentivados. Eso ha abierto muchas posibilidades. Pero es muy limitado ese marco legal cuando te enfrentas a proyectos de elevado riesgo. Es decir, cuando te enfrentas a temas de aguas profundas. En mi opinión, sí vamos a requerir un cambio de mayor profundidad para que Pemex tenga toda la flexibilidad para poder desarrollar este tipo de campos en aguas profundas. ¿Hace cuánto se tenían estos estudios? ¿Hace cuánto se conocía de este yacimiento? Porque ustedes, al final de cuentas, también reciben los estudios, los proyectos acerca de yacimientos. En este caso, ¿hace cuánto tiempo tuvieron conocimiento? Bueno, el proyecto de Pemex en todo lo que es el área de Perdido, así se le llama esa estructura geológica que está casi en la frontera con Estados Unidos, se conoce ya de varios años atrás. Se conoce con la información sísmica que Pemex había tomado años atrás. Se conoce que hay esas estructuras ahí en esa zona del Golfo de México. El yacimiento como tal se descubre hasta que se perfora. Okay. Entonces, antes de que tú perfores, siempre estás hablando de un recurso prospectivo, de una estimación, de una especulación. El yacimiento es hasta que se perfora
y eso ocurrió, como sabemos, hace apenas unos meses en que se presentó este proyecto. La comisión revisó que fuera consistente con las prácticas de seguridad, mismas que se actualizaron. Se le dio luz verde a Pemex y bueno, y tenemos este descubrimiento. Juan Carlos, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial y en un momento regresamos nuevamente al estudio? Encantado. El Financiero presente en las redes sociales. Interactúa con nosotros en facebook.com/El Financiero MX. Además, síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX, @elfinancierofin y @financiero TV. En el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. Comparte con nosotros tu opinión porque El Financiero está presente en las redes sociales. El Financiero en Internet, los últimos acontecimientos del mundo de las finanzas, además, las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto. Una nueva generación de periodistas trabajando para ti te prepara investigaciones, reportajes especiales y la historia del día. Videos, fotogalerías, infografías y podcasts. Visítanos en elfinanciero.com.mx porque nuestra información es poder. El Financiero es más que video, es televisión. A partir de septiembre, nueva programación en vivo. Arena Financiera, donde especialistas analizarán las finanzas mundiales. Pregúntale tú, un chat en vivo en donde podrás interactuar con empresarios y líderes de opinión. Además de cierre de mercados, tiempo deportivo y resúmenes de noticia. Acompáñanos a partir de septiembre porque El Financiero es más que video, es televisión. El Financiero presente en las redes sociales. Interactúa con nosotros en facebook.com/El Financiero MX. Además, síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX, @elfinancierofin y @financiero TV. En el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. Comparte con nosotros tu opinión porque El Financiero está presente en las redes sociales. Amigos del Financiero, estamos de regreso en el estudio con Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Juan Carlos, pues muy contentos con la participación del público. Ya tenemos las primeras preguntas a través de las redes sociales. Y pues hay una pregunta en particular. Nos platicabas que van a tardar 10 años en llevar a cabo este proceso de explotación del yacimiento. Y nos comenta un usuario a través de Twitter que cómo va a mantenerse la producción de petróleo en México mientras llegan estos 10 años. Claro. Y bueno, son 10 años para desarrollar un campo en aguas profundas como Trión, pero insisto, Trión no va a ser suficiente, necesitamos decenas. Entonces, bueno, la pregunta es más que relevante porque la pregunta la podemos pensar, bueno, en lo que México tiene una escala suficiente y una producción con escala mínima en aguas profundas, bueno, ¿qué perspectivas tiene el país? ¿Qué otras oportunidades tenemos? Sobre todo a corto, mediano plazo. Bien, la pregunta es muy buena. Muy importante este tema. Aguas profundas sin duda representa un gran potencial para México, pero también lo ha representado y lo sigue representando aguas someras, con ciertas ventajas. Aguas someras ha sido el expertise de Pemex. Pemex es la empresa que más produce costa afuera en aguas someras. Fue pionero en este tema. Y afortunadamente México todavía tiene un gran potencial ahí. Más de la mitad de nuestros proyectos de exploración documentados, es decir, más de la mitad de nuestras oportunidades exploratorias, Roberto, todavía están en las aguas someras del Golfo de México. Todavía están en el litoral de Tabasco, cerca de la sonda de Campeche. Ahí todavía tenemos grandes oportunidades. Y Petróleos Mexicanos también ha tenido descubrimientos importantes en estas regiones. Voy a poner algunos ejemplos. En 2008, a finales de 2008, Petróleos Mexicanos descubrió el campo Tzimín y el campo Sux. Ya sabes que Pemex gusta ponerle nombres mayas a sus campos, lo cual es una bonita tradición. Sí. Estos campos son importantísimos. En estos campos, hoy por hoy, Pemex, con los descubrimientos que tuvo en el 2008, tiene ya
poco más de 1,000 millones de barriles de reservas 2P que están pendientes de ponerse en producción. Entonces, Pemex hoy sigue teniendo éxitos importantes en aguas someras, donde tiene la enorme experiencia, tiene la infraestructura, tiene la capacidad. Estos campos que te menciono de Simin y Sux inclusive son campos de crudo superligero de 40 grados. De ahí es donde va a salir la producción de los próximos años. Ahí es donde va a descansar la plataforma de producción de los próximos años y ahí es donde Pemex tiene que concentrar su esfuerzo, porque Pemex tiene esa expertise de aguas someras, Pemex tiene esa fortaleza y ahí todavía hay muchas oportunidades. Pemex debe concentrarse en aguas someras y complementarse con terceros, con empresas privadas en aguas profundas. Es un ejercicio, Roberto, elemental de fortalezas y debilidades. Todos tenemos que construir sobre nuestras fortalezas y complementarnos en nuestras debilidades. Así, Pemex tiene que construir sobre sus fortalezas en aguas someras, donde todavía tenemos muchas oportunidades y es lo que nos va a permitir sostener la producción, y buscar complemento en los proyectos que son más complejos, de menor rentabilidad, que son, por ejemplo, aguas profundas, y también yacimientos no convencionales como shale gas o tight oil, que es el caso de Chicontepec. Pero la respuesta está ahí. Tenemos todavía un gran potencial en aguas someras, donde afortunadamente Pemex es un campeón. Juan Carlos, en este terreno de la intervención de otras empresas muchos ponen en duda que se mantenga esta soberanía del país y me gustaría preguntarte cuál sería la forma de participación que ustedes recomiendan como Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Cómo sería esta participación? ¿Habría algún porcentaje de ganancias para estas empresas? ¿Cómo sería? En el caso, yo lo que visualizo, digamos, mi visión es un Pemex que se mantiene operando en aguas someras, porque ahí el grueso de nuestras oportunidades están ahí y el expertise de Pemex está ahí. Ahí prácticamente Pemex no necesita ayuda, porque Pemex es el líder mundial en este tema. Aguas profundas son campos de una mayor complejidad, de mayor costo. Para darte una idea, en aguas someras puedes estar extrayendo crudo del orden de $10 por barril. En aguas profundas vamos a estar alrededor de 30. En shale gas la rentabilidad es mínima, no es un campo que te genere renta petrolera. Entonces, en esos otros campos de mayor complejidad, de menor rentabilidad, ahí puedes invitar a privados que te ayuden a desarrollar, que tomen riesgo, que inviertan su capital y que tengan una rentabilidad razonable, como la que podrían tener, como la rentabilidad que su capital podría tener en otra industria, pero que sí compensen los riesgos que les queremos pedir que asuman. Entonces, yo lo que estoy visualizando es el paso siguiente de lo que ocurrió en 2008. En 2008 el Congreso hizo una reforma y le dio a Pemex la posibilidad de tener estos contratos incentivados de desempeño, en donde en función de resultados te pago. Ese es el camino correcto, nada más hay que llevarlo un paso más allá para asegurarnos de que el pago que se le pueda hacer a terceros, a empresas privadas en aguas profundas, en shale gas, tenga una relación lógica entre lo que les pedimos que arriesguen y la retribución que pueden tener en caso de que se desempeñen de manera exitosa, ¿no? Yo no estoy pensando, Roberto, en concesiones, en hacer un esquema abierto como el de Brasil. Brasil es un esquema abierto completamente, participan muchas empresas con concesiones, o como en Estados Unidos, donde también participan toda la industria mundial. No, yo estoy pensando en un esquema de contratos que logre resolvernos el problema, el reto que tenemos de aguas profundas, de shale gas, de Chicontepec. O sea, no hay ningún problema en esta participación, está permitido legalmente. No, pero sí va a requerir, sí requiere un cambio legal adicional. Pero en mi visión de industria, yo no lo llevaría a una apertura de concesiones, sino a un esquema de contratos que tenga la flexibilidad suficiente, en donde se respete y se mantiene la soberanía, en donde Pemex sigue siendo el operador, en donde el patrimonio y el petróleo siempre sigue estando en manos de México. ¿Hay ejemplos internacionales que nos hablen de ese tipo de participación? Sí, claro. Contratos y mecanismos similares operan en distintas partes del mundo. Alguna vez me han preguntado, bueno, el modelo, la solución, siempre se habla de Petrobras. ¿Es la solución Petrobras? En algunas cosas, Petrobras sí es un ejemplo y es una referencia que vale la pena emular en algunos casos, en otros no.
en mi opinión. Sí. ¿En qué caso sí? Bueno, en que Petrobras es empresa. A Petrobras el Congreso no le regula el presupuesto. Y no obstante es una empresa del Estado, controlada por el Estado, pero funciona como empresa. Petrobras, la mayoría de las acciones de Petrobras están en manos del Estado brasileño, aunque hay una minoría que cotiza en bolsa y eso es suficiente porque te da una medida del valor y del desempeño de la empresa. Esa parte de cómo Petrobras funciona como empresa, sin duda yo creo que es una buena referencia y una buena guía para Pemex, para México. La parte de Petrobras de Brasil que no recomendaría yo para México, insisto, ellos tienen un esquema completamente abierto. Cualquier empresa petrolera puede tomar una concesión, ¿no? Exxon, Chevron, Statoil, la que tú quieras, puede tomar una concesión sobre el espacio brasileño para la explotación de hidrocarburos. Yo creo que en México no necesitamos llegar hasta allá. Yo creo que México tiene una historia y el concepto de seguridad nacional y seguridad energética es algo que tenemos que tener presentes. Yo no llevaría a México a un esquema de concesiones. Juan Carlos, ¿qué te parece si vamos a ver una pregunta del público para que pues les contestes? Pregúntale tú. Encantado. Adelante. El hecho de encontrar más yacimientos de petróleo es equivalente a la misma búsqueda de fuentes de energía alternativas que sean menos agresivas y que cuenten con recursos renovables. Juan Carlos, pues nos están preguntando acerca de el desarrollo precisamente de estas instituciones que entren a trabajar con Pemex. Es una pregunta que es incisiva porque al final de cuentas da mucho miedo. Sí, claro. Mira, ahí va a ser como yo te decía al principio, Roberto. En la medida que queramos que Pemex sea más empresa, es decir, que se comporte más como empresa, menos como una oficina de gobierno sujeta a control presupuestario, sujeta a una serie de burocratismos, en la medida que queramos que Pemex sea más empresa y que tenga una relación más normal, más de actividad comercial con otras empresas, en la medida que queramos que Pemex sea empresa, el gobierno tiene que ser más gobierno. En ese sentido, en la medida en que a Pemex le demos libertades, en esa medida también tenemos que fortalecer las instituciones de gobierno. En esa medida, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos tienen que fortalecerse en sus atribuciones de hacedores de política de hidrocarburos, de regulación, de supervisión. Y en esa medida va a estar salvaguardada y respetada la soberanía y el patrimonio de los mexicanos. Pero tenemos que tener presente esto. Claro que podría dar miedo y vértigo si aventamos a Pemex a ser empresa y atrás no fortalecemos el marco institucional de gobierno. Pero si atrás está una Comisión Nacional de Hidrocarburos haciendo su trabajo, una Secretaría de Energía, una Secretaría de Hacienda, fortalecidos en sus roles de gobierno, no tenemos por qué estar intranquilos, sino al contrario, lanzar nuestra industria para adelante. Marco Martínez de la Facultad de Economía se comunicó al estudio del Financiero y nos pregunta que en el caso de los precios del petróleo, para México, ¿cuál es la perspectiva que tiene? ¿Es positiva? ¿Los precios del petróleo, sí, claro, cómo van? Los precios de petróleo siguen bien. La mezcla mexicana se sigue vendiendo en estos días arriba de los $100. Es un buen momento para el mercado petrolero, sigue siendo un momento de bonanza, los precios siguen elevados. El precio del gas, por otro lado, en Norteamérica de hace algunos años para atrás se desvinculó del petróleo y como sabemos ahora el precio del gas está en poco menos de $3 el millar de unidades británicas térmicas, lo cual nos da un precio muy bajo, que también es una oportunidad. Si bien es un precio bajo para un país productor, pero que considera que todavía ahorita somos marginalmente importadores. México va a regresar a ser un exportador de gas, ya lo verás en algunos años, pero también es una oportunidad para desarrollar la industria petroquímica, impulsar los fertilizantes. Hoy tenemos esa ambivalencia, un precio del crudo elevado, un precio del gas bajo. Ambos son oportunidades para México si las sabemos aprovechar. Juan Carlos, el tiempo se ha acabado. Es un placer conversar contigo siempre y sobre todo de temas tan interesantes que resultan relevantes siempre para el país. Y pues no sé si deseas agregar algo más a esta conversación, Juan Carlos. No, pues muchas gracias. Agradecerle al Financiero, a todo el equipo, a ti, Roberto, nuestra disposición a seguir ayudando. La comisión tiene un ánimo de transparencia, de arrojar luz a la industria, de informarlos a todos ustedes. Por favor, visiten nuestra página en www.cnh.gov.mx. Hay una cantidad de indicadores e información que estamos poniendo a su disposición que estoy seguro va a ser de utilidad y siempre en el ánimo de poderla mejorar.
Pues amigos del Financiero, ya han escuchado a Juan Carlos, ha sido un placer conversar con él y pues si tienen dudas, háganlas llegar todavía y consulten la página que nos ha recomendado. Ha sido todo por el día de hoy, yo les agradezco el favor de su atención y los invito a que no se pierdan la próxima edición de Pregúntale Tú. Nos vemos la próxima.